Esta madrugada, luego de más de 12 horas de debate, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación para 2025. Contempla un gasto neto de 9.3 billones de pesos. Tuvo un incremento de casi 236 mil millones de pesos en comparación con 2024. Con uno, Gustavo Castillo informa. Tras 12 horas de debate a las 3:30 de la madrugada de este jueves 12 de diciembre, con 353 votos a favor y 128 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2025. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2025. Fue una discusión tensa donde no faltaron los ataques y ofensas, reconoció el mismo líder de Morena, Ricardo Monreal. Ha sido una jornada intensa, compleja, de contrastes en el discurso, de ofensas, de insultos. Muestra de ello fue el reclamo del priista Carlos Eduardo Gutiérrez, que fue señalado con una luz láser durante su discurso en tribuna. Y así como me están apuntando en este momento, así nos apunta este gobierno a todas las familias de este país. Pero para eso estamos los priistas, para defenderte y para ponerle el pecho a las balas de Morena. La aprobación en lo general, Morena lo festejó con carteles a lo alto con la leyenda presupuesto responsable. El presupuesto 2025, que asciende a 9.3 billones de pesos, prioriza el crecimiento económico. El presupuesto de egresos 2025 contempla un déficit de 1.170.000 millones de pesos, reasignaciones por 44.000 millones de pesos y ajustes a la baja de 38.000 millones de pesos. Los recortes más severos son al Poder Judicial, 14.000 millones de pesos, y al Instituto Nacional Electoral, 13.500 millones de pesos. Al inicio del debate, el PRI intentó frenar el proyecto. Para que se detenga el proceso legislativo que ustedes quieren llevar a la aprobación de un presupuesto asesino, sin preocuparnos por lo que está pasando en salud, en seguridad, en carreteras, en educación. El PAN también intentó detenerlo. Ambas mociones suspensivas no prosperaron. Al posicionar su postura, Movimiento Ciudadano argumentó los riesgos del recorte al sector salud. Con esta reducción se compromete la atención a enfermedades, a la infraestructura hospitalaria y a la cobertura médica universal, lo que afectará, como siempre, a los grupos más vulnerables. El Verde aseguró que el presupuesto de seguridad será suficiente para enfrentar el reto. No hay un solo estado que vaya a recibir menos dinero que en el año 2024. Morena destacó la inversión para el programa IMSS Bienestar. Se propuso un monto por 165.562 millones de pesos para ejercer en el año 2025. Adicionalmente, se propone un gasto de 142.962 millones de pesos para programas que contribuyen a garantizar el derecho a la salud. Al final de la sesión se nombró a la comisión permanente que atenderá a los asuntos legislativos hasta que inicie el segundo periodo de sesiones en febrero de 2025. En este primer periodo de sesiones de la 66 legislatura se aprobaron 16 reformas constitucionales y se puso la banda presidencial a la primera presidenta de México. La clausura de este capítulo se dio con el himno nacional. Con imágenes de Orlando González con uno, Gustavo Castillo. La presidenta de la República tiene sus propios datos. Niega una reducción en el presupuesto destinado al rubro de la salud para el año entrante. En redes sociales, a través de un video, garantizó recursos tanto para el sector salud como para la elección judicial del año que viene. También habrá, dijo, financiamiento para los programas sociales existentes, para los nuevos y para las obras de infraestructura.
Según la doctora Sheinbaum, el presupuesto aprobado es acorde con los valores de la llamada Cuarta Transformación. Ya ven que no hay quien siga diciendo mentiras y calumnias que se bajó el presupuesto de salud. Es falso. Tiene garantizado la salud y su mejora de todas las instituciones públicas para atender a todas y todos los mexicanos. Y también está garantizada la elección el próximo año, que es el 1 de junio, para jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma al Poder Judicial también está garantizada en el presupuesto de egresos de la Federación. Sin embargo, el INE también tiene sus propios datos y ante este recorte presupuestal aprobado en la madrugada, la elección judicial sí tendrá modificaciones. De acuerdo con la presidenta Guadalupe Tadei, no se instalarán 170,000 casillas como ocurrió este año con la elección federal. El dinero autorizado apenas no alcanza. Solo podrán instalarse 80,000 centros de votación, números redondos, para que en cada uno puedan atenderse a 3,000 ciudadanos. Con uno, Agustín Velasco informa. El 1 de junio de 2025, las y los mexicanos tendrán que caminar más e invertir más tiempo para votar y elegir a jueces, magistrados y ministros. En lugar de tener tu casilla a 1 cuadra, la vas a tener a 10 cuadras o a 5. El árbitro electoral explora la posibilidad de reducir en 92,000 los lugares donde se pueda votar a nivel nacional. Ya hablamos de la no instalación de las 172,000 casillas contra la instalación de 80 o un poco más, 80,000 centros de votación. Ya estamos en ese camino. Esa es la situación en la que estamos, en la obligación del replanteamiento operativo. Menos casillas significa también más acumulación de electores en cada una. La cantidad de ciudadanos se triplicaría. Es que en lugar de tener una casilla con 750 electores, tal vez tengas una casilla con 1,500, con 2,000, con 3,000. Eso es lo que estamos revisando. En la elección presidencial de este año, el INE contrató a 7,000 supervisores electorales y a 42,000 capacitadores asistentes electorales, quienes se encargaron de visitar y capacitar a los millones de ciudadanos que recibieron y contaron los votos. El recorte también los afectará. Y la contratación de más de 52,000 colaboradores denominados supervisores electorales y capacitadores electorales asistentes tendrá que sufrir una modificación. El consejero Arturo Castillo aseguró que incluso el papel seguridad con el que se elaboran las boletas está en vilo. En el presupuesto de egresos de la Federación se asignó al INE un monto global de 27,000 millones de pesos. En este presupuesto están los 15,295 millones de pesos de presupuesto base y cartera de proyectos. Además, están incluidos los 7,354 millones de prerrogativas de los partidos políticos. Sin estos dos montos, al INE solo le quedan 4,349 millones para la elección presidencial. La solicitud de ampliación presupuestal inmediatamente en cuanto terminemos el ejercicio y que se ponga a disposición de la Cámara de Diputados para el mes de enero o febrero. Creo que la controversia constitucional no puede ser descartada. Sin embargo, dijo la consejera presidenta Guadalupe Tadei, el INE no dará saltos de berrinche. No entendería por qué tendríamos que estar pegando saltos de berrinche. No es eso. Es preocupante, es severo el recorte, es alto el recorte, históricamente es el más alto, sí, hay que reconocerlo. Con imágenes de Carlos Alberto Rodríguez, con uno, Agustín Velasco. El PRI opina, dice que con este recorte presupuestal será inviable la elección judicial y Morena deberá asumir la responsabilidad. Esto lo dijo el líder nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas, Alito. Y también habló el representante del PRI ante la Cámara de Diputados, el coordinador Rubén Moreira. Él dijo que el recorte de 13,000 millones de pesos al INE busca el fracaso de la elección judicial y abrir la puerta al crimen organizado para poner juzgadores a modo.
No tienen los recursos, no tienen los elementos necesarios, no tienen los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo el proceso que quieren hacer, y vean cómo se contradicen, no son capaces de reconocer que es inviable. No tiene posibilidad de hacer la elección en términos de una democracia moderna. No estamos de acuerdo con ese proceso, pero ya encaminados, eso no va a ser una elección ni democrática, ni va a existir. Los caciques del crimen y algunos caciques políticos van a poner a los jueces locales y federales. El debate siempre es sano para la democracia, siempre y cuando se respeten, claro, las instituciones para que no se vuelva un debate anárquico. Pero en fin, no estamos en ese tono. Hablemos con Marco Antonio Baños, él es exconsejero del Instituto Nacional Electoral, quien le entiende muy bien a todo este asunto. Marco Antonio, como siempre, es un gusto enorme poder saludarte. Bienvenido. Gracias, buenas noches, Pepe, un saludo para el auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo la ves, así, en pocas palabras, cómo la ves, este recorte que obliga al Instituto Electoral a realizar casi un imposible, una elección federal, donde va a haber miles de candidatos, etcétera, y cada vez menos casillas, donde tú como elector vas a tener que hacer una cola enorme para después tratar de votar 3,000 electores por casilla en una votación compleja? ¿Cómo ves la situación? ¿Por dónde quieres empezar, Marco? Mira, yo lo veo muy complejo porque al final de cuentas el Instituto Nacional Electoral, pese a toda la experiencia que tiene en la organización de elecciones, no ha tenido tiempo para una planeación adecuada del proceso. Y por otro lado, pues va a tener un recorte severísimo. Digamos que en los cálculos que se han venido mencionando de una o de otra manera por las consejerías, pues con este recorte tendrían más o menos 7,000 millones de pesos para el desahogo del proceso electoral. Esto significa que es poquito más del 50% de lo que le pidieron a la Cámara de Diputados. En consecuencia, los van a llevar a una modalidad de votación que no hemos experimentado en México, que son los centros de votación. ¿Qué significa eso? Pues que no vas a tener las casillas lo más cerca del domicilio de todas las personas, sino que vas a colocar en ciertos lugares, en una escuela preferentemente o en escuelas preferentemente, centros de votación, es decir, vas a poner muchas casillas en un solo lugar para que vaya una cantidad importante de personas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el traslado de las personas hacia esos centros de votación, y eso es justamente lo que nosotros no hemos ensayado en México. Si aún así, con la elección pasada que tuvimos un 60% de participación ciudadana con las casillas lo más cerca posible del domicilio de los electores, pues se va a ver un poquito complicada esa parte. Luego, otro detalle que el Instituto Nacional Electoral tendrá que ver por el recorte es cuáles son los candados de seguridad de la elección que no se van a implementar. En algún momento se habló de la posibilidad de que no se hicieran las boletas con papel seguridad. Ya hoy Guadalupe Tadei, en esa conferencia de prensa que se presentó hace unos minutos en tu programa, pues ahí ya ella dijo que no, que sí se harán con papel seguridad. Pero de cualquier manera el INE está en una especie como de doble fuego, la presión política que tiene del gobierno, de los legisladores de Morena y obviamente toda la problemática de una logística electoral, de una elección que no tiene precedentes, de una elección que tiene un marco jurídico completamente nuevo y donde el INE no ha tenido tiempo para hacer la planeación correspondiente, Pepe. ¿Crees tú, Marco Baños, que hay de veras interés ciudadano por participar? Hablabas hace un momento de la elección federal para presidenta de la República, senadores, diputados federales, gobernadores, en fin, y tuvo una afluencia del 60% de los ciudadanos del padrón electoral. ¿Cuánta gente te gustará que puede participar? ¿En qué porcentaje? Si es una elección que pocos entienden. Mira, yo creo que este es un punto muy importante porque tenemos como quiera el precedente de la consulta popular y de la revocación de mandato que tampoco generaron mayores intereses entre la ciudadanía. La consulta popular apenas tuvo por ahí de un 8-9% de participación y la revocación de mandato tuvo alrededor del 17%. Eso nos da más o menos un parámetro. Si en una elección constitucional donde renuevas más de 20,000 cargos, la presidencia entre otras, 9 gubernaturas, la Cámara de Diputados, senadores, 31 estados con congresos locales y con sus ayuntamientos, y solo tienes una votación de 6 de cada 10 electores, el 60%,
pues en este caso, donde además no hay todavía una explicación clara de cómo vamos a votar, no se conocen las boletas, no se sabe dónde van a estar los centros de votación, en fin, todo este tipo de aspectos que son fundamentales para orientar a la ciudadanía. Yo creo, Pepe, que es una elección y no es por ser, digamos, por estar en contra de la elección, sino me parece a mí que no va a generar un interés amplio de parte de la ciudadanía para participar en una elección donde ni siquiera se va a conocer con claridad a los aspirantes que solo tendrán acceso a redes sociales, a algunos spots de radio y televisión que va a manejar el Instituto Nacional Electoral y a algunos debates que seguramente la gente no tendrá acceso a los mismos. Entonces, se ve muy complicado el esquema de la participación ciudadana. Yo creo en lo particular que va a ser muy baja. Te hago una última pregunta, si me permites. ¿No crees que Morena está apostando al fracaso para, a fin de cuentas, imponer a los candidatos más convenientes políticamente hablando? Y dos, la posibilidad de que en esta confusa elección pueda meter mano los grupos del crimen organizado. Mira, en mi opinión, Morena y obviamente todo lo que se autodenomina la Cuarta Transformación ha sido quien de manera más específica ha dinamitado a esta propia elección del Poder Judicial. Y yo creo que bastaría ver primero una reforma constitucional que estuvo lista hasta el día 15 de septiembre, leyes secundarias modificadas hasta el 14 de octubre, una cantidad impresionante de juicios de amparo donde el INE tuvo que estar esperando qué hacer frente a las suspensiones provisionales y definitivas de más de 730 juicios de amparo. Luego estas declaraciones, estas acciones de declaración donde el Tribunal Electoral le dijo no te detengas, aquella controvertida sesión de la Corte que recordarás, Pepe, tú diste cuenta amplia de ella, en la cual los ministros decidieron no suspender el desahogo del proceso electoral y luego el INE había declarado una especie como de pausa, de tregua, de suspensión de actividades de esta elección. Pues todo eso en rigor me parece a mí que tiene un buen componente a partir de la presión que de manera política ha ejercido la propia presidenta, los legisladores de Morena, en fin, las voces del oficialismo que han estado encima del Instituto Nacional Electoral, que pues ahora está arrinconado con esta problemática. Y por más que digamos de manera muy entusiasta Guadalupe Tadei y los demás consejeros digan que todo va a salir bien, pues el hecho concreto es que no hay una experiencia, no hay una planeación todavía concluida y evidentemente hay un conjunto amplio también de otros hierros que están afectando la elección. Ahí está lo que le pasó al Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que quiso publicar una lista y publicó una cantidad enorme de personas duplicadas, signos ininteligibles que no conducían a la identificación de personas, un retraso de más de 10 días en la publicación de esos listados, y luego pues personas que abiertamente no solamente son las que integran los comités de evaluación del Legislativo y del Ejecutivo y están identificados con el oficialismo, sino muchos de los aspirantes que están claramente identificados con el oficialismo. Yo nomás quiero plantear una cuestión así sencillita. Se anotaron Lenia, se anotó Yasmín y se anotó Loreta. Entonces, en el primer filtro, en el de cumplimiento de requisitos, pues no dudo que van a pasar, pero ¿a poco van a pasar las tres en la tómbola? Esa parte sí ya me parecería un poquito extraña de que a la hora que aparezcan en estos listados de los cuales el Poder Legislativo, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y los otros van a hacer el sorteo, ¿a poco van a tener las tres la misma suerte de ser sorteadas? Ahí van a aparecer, Pepe, y eso va a generar muchas mayores dudas. Gracias, Marco, gracias por ayudarnos a entender todo este caos. No que me cabe duda, el INE está en un laberinto. Que estés muy bien, gracias por acompañarnos. Te agradezco la oportunidad, Pepe, un saludo para todas y todos, hasta luego. Un saludo, gracias. Marco Antonio Baños, ex consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral.